Se entiende por meningitis neonatal a la situación clínica caracterizada por signos y síntomas de infección sistémica, marcadores inflamatorios compatibles como son el hemograma y la proteína C reactiva, y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo que nos van a sugerir inflamación meningia, como son aumento de los leucocitos y las proteínas y una disminución de la glucosa. Para la interpretación de los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, debemos tener en cuenta que en el periodo neonatal los rangos de normalidad de líquidos son diferentes a los encontrados en lactantes y niños, y también hay diferencia entre recién nacidos prematuros y recién nacidos a término. Aquí en esta tabla encontramos los valores normales del líquido cefalorraquídeo en la etapa neonatal. Una vez realizado el diagnóstico y a partir del análisis microbiológico, se va a considerar a la meningitis de tres formas: meningitis microbiológicamente probada, probable y no probada. En la primera, el cultivo de líquido cefalorraquídeo va a ser positivo a bacterias, virus u hongos. En la segunda, el cultivo de líquido cefalorraquídeo va a ser negativo, pero el hemocultivo positivo, y en la no probada ambos van a ser negativos. Se clasifica a la meningitis neonatal según el mecanismo de transmisión en verticales y en nosocomiales, o también llamadas comunitarias. En las verticales, la clínica se va a iniciar en los 3 primeros días de vida y se va a descartar infección nosocomial precoz. Así también, si se inicia después de las 72 horas de vida, deben existir factores de riesgo de transmisión vertical, como más adelante los mencionaremos. En las nosocomiales, las manifestaciones clínicas se van a iniciar después de las 72 horas de vida y se va a descartar infección vertical tardía. Ahora vamos a hablar de las meningitis verticales y nosocomiales. En cuanto a la etiología de la meningitis por transmisión vertical, tenemos que los microorganismos más frecuentes responsables son el estreptococo hemolítico del grupo B, E. coli y Listeria monocytogenes. Vemos que estos gérmenes van a estar en el canal genital materno, van a contaminar lo que es primero piel, mucosa respiratoria o digestiva del recién nacido, y posteriormente van a invadir el torrente circulatorio. Otros gram negativos que con menor frecuencia se pueden aislar son Klebsiella pneumoniae, Proteus y Pseudomonas. En cuanto a la etiología de la meningitis transmitida de forma nosocomial, los microorganismos más frecuentes son el Staphylococcus epidermis, que es un gram positivo, y el E. coli, que es un gram negativo. Estos gérmenes van a encontrarse principalmente en el entorno hospitalario, van a contaminar igualmente piel, mucosa respiratoria o digestiva, y por último van a invadir. En esta tabla podemos observar los resultados de un estudio realizado. Aquí podemos ver que en la meningitis vertical predominan los gram positivos, destacando el estreptococo hemolítico del grupo B, que representa el 48% causante de esta meningitis, y entre los gram negativos predomina E. coli. En cuanto a la meningitis nosocomial, predominan los gram positivos, destacando Staphylococcus epidermis, y entre los gram negativos E. coli. Se consideran factores de riesgo de transmisión vertical aquellas circunstancias obstétricas que se asocian a una incidencia significativa de infección bacteriana, como son colonización vaginal materna por germen patógeno, parto prematuro espontáneo, corioamnionitis, fiebre intraparto, ruptura prolongada de membranas, hipoxia e infección urinaria. Se consideran factores de riesgo en la meningitis nosocomial principalmente el ingreso en la UCI neonatal, la prematuridad, el empleo de catéter central, intubación traqueal en caso de que se requiera ventilación mecánica, y también tienen importancia las anomalías congénitas como meningocele,
mielomeningocele y senodérmico, ya que éstas favorecen la invasión directa de las bacterias. En cuanto al cuadro clínico, en ambos tipos de meningitis va a ser similar a la sepsis. En la meningitis vertical, los síntomas se van a presentar en los primeros 3 días de vida, a diferencia de la nosocomial, que los síntomas se presentan en la segunda semana de vida. El paciente presenta distermia, ya sea que pueda presentar fiebre o hipotermia, va a estar irritable, un llanto quejumbroso y con menor frecuencia se puede encontrar la fontanela anterior tensa. En cuanto al diagnóstico, en ambas la sospecha se va a establecer ante un neonato con clínica sugestiva y factores de riesgo respectivamente. La confirmación diagnóstica se va a dar por la existencia de sintomatología, alteración en hemograma, reactantes de fase aguda elevados como son el PCR, PCT y la interleucina 6 y los datos de líquido cefalorraquídeo que nos van a sugerir una meningitis. En cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir en dos, en tratamiento antibiótico empírico y el tratamiento de sostén. En ambas se debe de iniciar tratamiento antibiótico empírico en lo que se esperan los resultados de bacteriología. Se recomienda usar la combinación de ampicilina más una cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima, ya que ésta esteriliza el líquido cefalorraquídeo en menos de 24 horas y produce un descenso rápido de la fiebre. Como podemos ver en esta tabla, se indican las dosis. La ampicilina se va a usar a una dosis doble de la que se usa en la sepsis, lo que es 50.000 unidades, y se va a administrar dependiendo del peso del paciente. Una vez que ya se identificó el germen, para estreptococo hemolítico del grupo B, la combinación eficaz es ampicilina más cefotaxima igualmente. Cuando se llega a encontrar Listeria monocitógenes, se utiliza la combinación de ampicilina más gentamicina, ya que las cefalosporinas de tercera generación no son activas frente a Listeria. En cuanto a la meningitis nosocomial, el tratamiento antibiótico empírico es el mismo, ampicilina más cefotaxima. La duración del tratamiento es de 21 días. Es útil también la determinación seriada de PCR, pudiendo retirarse los antibióticos cuando exista normalización clínica y la PCR sea normal en 2 determinaciones separadas al menos en 48 horas. En casos de que el paciente tenga colocado un catéter invasivo, se recomienda la combinación de cefotaxima más vancomicina o cefotaxima más teicoplamina. En estos casos es en pacientes con una meningitis nosocomial que están en la unidad de cuidados intensivos. En esta tabla podemos ver los antibióticos más frecuentemente utilizados y las dosis de cada uno. En cuanto al tratamiento de sostén, al igual que en la sepsis, se debe administrar ventilación mecánica en casos de que exista apnea prolongada, drogas vasoactivas en caso de shock y plasma y heparina en casos de coagulación intravascular diseminada. Es importante también mencionar que deben iniciarse profilaxis de edema cerebral e hipertensión intracraneal con dexametasona y manitol. La dexametasona se usa a dosis de 0.2 miligramos por kilogramo, ya que esta va a disminuir la liberación de citoquinas y por lo tanto previene el edema cerebral, y para la hipertensión es útil la terapia diurética con manitol y también se puede administrar dexametasona de 0.25 miligramos por día. En cuanto a las complicaciones, en la fase aguda las más importantes son edema cerebral, hipertensión intracraneal, lesión cerebral parenquimatosa difusa, lesión cerebral parenquimatosa focal y ventriculitis. Una vez pasada la fase aguda, pueden aparecer secuelas como parálisis cerebral, crisis convulsivas, trastornos sensoriales y retraso psicomotor.